Mi nombre es Escamilla Godínez Erandi Michel, del grupo 22 de la asignatura Bioquímica turno matutino de la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Texcoco. Les voy a presentar el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Para familiarizarnos con el tema, comenzamos diciendo que las etapas de la respiración celular se encuentran el ciclo de ácido cítrico, o mejor conocido como el ciclo de Krebs, que básicamente se desprende el CO2 y se generan protones y electrones. Y también se encuentra la cadena respiratoria, que comprende de la fosforilación oxidativa, donde se genera ATP y se forma H2O. Estas son las dos últimas etapas de la respiración celular. El ciclo de Krebs, o también conocido como el ciclo de ácido cítrico o el ciclo de ácido tricarboxílico, se define como una serie de reacciones químicas requeridas para la respiración celular en todas las células aerobias. Se encarga de liberar grandes cantidades de electrones y protones que serán transportados hacia la cadena respiratoria a través del NAD, que se forma a partir de la niacina, o el FAD, que se forma a partir de riboflavina. Este ciclo se conforma de 8 etapas. La primera etapa es llamada citrato sintasa, donde el sitio activo de la enzima activa el acetil coenzima A para hacerlo a un centro carbonoso de oxalacetato. Como consecuencia de la unión entre las dos moléculas, el grupo es decir, coenzima A, se hidroliza formando así la molécula de citroácido cítrico o citrato. La segunda etapa es llamada aconitasa. Aquí el citrato entonces se convierte en el isocitrato, un isómero del 6-carbono del citrato, deshidratando y después hidratando la molécula para modificar su estructura. En la etapa 3, llamada isocitrato deshidrogenasa, se oxida el isocitrato y la descarboxilación, en donde ocurre una molécula del dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD+, es decir, dinucleótido de nicotinamida adenina, se reduce para formar otro dinucleótido, NADH, es decir, dinucleótido de nicotinamida y adenina. Con el retiro de la molécula de H2O se produce el acetoglutarato. La cuarta etapa es llamada acetoglutarato deshidrogenasa. Aquí se oxida la molécula del acetoglutarato y el NAD+ se reduce para formar el NADH y se libera otra molécula del carbono. La molécula producida combina con la coenzima A, formando la composición inestable del succinil-CoA. La quinta etapa se llama succinil-CoA sintasa. Aquí es donde un grupo de fosfato reemplaza la coenzima A en la coenzima A del succinil, que entonces se transfiere al ADP, que esto significa difosfato de adenosinasa, para formar el ATP. La transferencia de los grupos del fosfato ocurre entre GDP, que significa difosfato de la guanosina, para formar GTP, trifosfato de la guanosina, en algunas células. La molécula del 4-carbono que permanece se llama succinato. La etapa 6 es llamada succinato deshidrogenasa. El succinato se oxida para formar la molécula del 4-carbono llamada fumarato. Aquí la onda portadora de electrón de la adenina del flavin es reducida a FADH2 por la transferencia de 2 átomos de hidrógeno. La etapa 7 es llamada fumarasa. Esta etapa es la más corta en todo el ciclo de Krebs. Aquí es donde el fumarato se convierte en la molécula del 4-carbono llamada malato por la adición de una molécula de agua. La etapa 8 y última es llamada malato deshidrogenasa. Aquí el ácido oxalacético, el reactivo original, es regenerado por la oxidación del malato. La coenzima NAD, dinucleótido de adenina de
nicotinamida es reducida al NADH por la transferencia de un átomo de hidrógeno. Aquí se puede observar mediante el esquema toda la estructura del ciclo de Krebs. El citrato o el ácido cítrico es una estructura de 6 carbonos que completa el ciclo regenerándose en oxalacetato. Este es la molécula necesaria para producir nuevamente ácido cítrico. El ciclo de Krebs solo sería posible gracias a la molécula de glucosa que produce el ciclo de Calvin o la fase oscura de la fotosíntesis. Acabado el ciclo de Krebs, ahora vamos con la fosforilación oxidativa. Este es el proceso metabólico final de la respiración celular tras la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, o mejor conocido como ciclo de Krebs. El concepto puede ser muy simple, pero todo el proceso que lleva es muy complejo, por lo que rescatamos los 3 puntos más importantes de este proceso. Como primer punto importante está la cadena de transporte electrónica, que básicamente es un conjunto de complejos enzimáticos embebidos en la membrana mitocondrial que oxidan el NADH y FADH2, generándose un gradiente de protones. Por otra parte está la quimiosmosis, que este es el proceso en el que la energía del gradiente de protones se utiliza para generar ATP, siendo este un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Por último tenemos el ATP sintasa, que este aprovecha la energía del gradiente de protones para producir ATP. Para concluir este trabajo, decimos que la función principal del ciclo de Krebs es producir la energía salvada y transportada como el ATP o GTP. El ciclo es también central a otras reacciones biosintéticas, donde los intermedios producidos se requieren para hacer otras moléculas, tales como los aminoácidos, bases de nucleótido y colesterol. También combinado con el proceso de la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs produce una mayoría de energía usada por las células aerobias, con la energía del porcentaje ofrecida para los seres humanos, que son mayores del 95%. Y cabe resaltar que la fosforilación oxidativa es de gran importancia, ya que asegura el transporte de los electrones de los compuestos reducidos hasta el oxígeno, donde esto permite la síntesis de una gran cantidad de ATP. Aquí se muestran las fuentes de consulta que se utilizaron para este trabajo por si quieren checar más información. Gracias por su atención.